empezando el día de hoy, la última sesión, siempre haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta la fecha. Iniciamos viendo el origen de la representación con los griegos y todo el origen de sus máscaras al pasar a la representación de las ciudades griegas, donde prácticamente era una representación donde todos los ciudadanos participaban, lo cual sería imposible actualmente, para llegar a la representación política de la Edad Media, de una representación basada en el derecho civil, donde la representación era bajo mandato imperativo, es decir, iban para cumplir determinados puntos y nada más. Luego hemos analizado los conceptos de representación que desarrolla Sartori con su representación política, simbólica, y Hannah Picking con sus 5 modelos de representación, y pasamos a Galbao también con sus modelos de representación. Luego, el día de ayer, estuvimos analizando lo que es la representación en los parlamentos y cómo la representación en los parlamentos se mueve básicamente en 2 grandes aspectos: cómo es que la representación tiene su propia decisión en el Parlamento o tiene la decisión fuera del Parlamento, y un modelo híbrido que de una u otra manera conjuga el tema de tener decisión fuera del Parlamento y dentro del Parlamento. Estos conceptos que hemos vertido en las clases nos lleva ya a empezar lo que vamos a desarrollar a partir del día de hoy. La primera lámina, por favor. Como les decía ayer, el día de hoy básicamente vamos a ver las relaciones de las funciones de la legislación. Se dice que la representación política tiene básicamente 2 funciones: la función de control y la función legislativa. Son las funciones que vamos a analizar hoy día y cómo se dan básicamente en la representación política. Como ustedes saben, la función de control es entendida como el examen público de la actividad del gobierno, que es básicamente una prerrogativa de la oposición. Por eso es que en los parlamentos en el mundo se plantea que es la oposición la que debe tener o la que invoca básicamente los mecanismos o instrumentos de control. Curiosamente, en el Perú hemos tergiversado este concepto y es la mayoría la que se apropia de estos instrumentos. Lo hemos visto desde la época de Fujimorato, cuando la Comisión de Fiscalización, desde su creación, formó parte del partido de gobierno y no de la oposición. O también cuando las comisiones investigadoras son propugnadas por la mayoría y no por las minorías. Curiosamente, son temas que se ven en nuestra realidad política, pero la concepción doctrinaria es que es una prerrogativa de la oposición, mientras que por otra parte la mayoría se espera más bien un apoyo público a la acción de gobierno. Asimismo, normalmente la acción de la mayoría se asumirá para disminuir las presiones y hará consultas en privado al gobierno. Es decir, la representación en el control político buscará que el público vea los errores del gobierno, hacerlos más notorios, más evidentes ante el público, mientras que la mayoría que buscará resaltar los triunfos del gobierno, buscará disminuir o atenuar las consecuencias de los errores, o finalmente, como les decimos en las comisiones investigadoras, que no llegue al último extremo las acciones de control político. En cristiano es permitido, porque con la poca votación que tiene, las minorías puedan interpelar a los ministros, pero no llegar a la última ratio. ¿Cuál es la última ratio de un proceso de interpelación? La censura.
Las mayorías buscarán entonces la última ratio, que es no llegar a la censura. Mientras que las minorías no es que pierdan, sino que en la representación política, ¿qué es lo que busca? Básicamente con la interpelación. Muchas veces tenemos la concepción, dice, pero ¿para qué hacen interpelaciones si saben que no tienen los votos para lograr la última ratio, a la censura? ¿Para qué? Para poner en evidencia ante el ciudadano los errores del ejecutivo. Porque finalmente esa es una función, que el ciudadano, que es quien elige a los representantes, sea finalmente el gran juez, el gran juzgador. Debemos partir siempre desde ese esquema, que el representado siempre será el que tiene finalmente la decisión de volver a elegir o no elegir a su representante. Siguiente. La función de control, ya lo estamos diciendo, es una función llevada a cabo esencialmente por las minorías parlamentarias. En consecuencia, se confían los instrumentos, se los estoy mencionando, y buscan básicamente la publicidad. O sea, finalmente ellos son conscientes, las minorías son conscientes, que no tienen los votos para llegar a la última razón, que es la censura. ¿Pero qué buscarán? Buscarán la publicidad. Que la opinión pública se forme una idea de lo que está pasando sobre determinados temas. Es como se dice en publicidad, es poner en agenda el tema, es poner en el ojo del televidente el tema. Siguiente. Los mecanismos de rendición de cuentas también. Ojo. Control político, fiscalización no es lo mismo que la rendición de cuentas. La rendición de cuentas o accountability, muy propia de los americanos, es la función propia del parlamentario de dar cuenta a sus representados de sus acciones. Entonces, pasa su mayoría por involucrar a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Una medida concreta sería la configuración de redes, en términos norteamericanos o ingleses, el Policy Board, constituidas por todos los sectores que pueden estar involucrados en el diseño y puesta en marcha de una política pública que cubriría un amplio abanico del campo de la actuación. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Básicamente que mediante el proceso de rendición de cuentas es el representante el que da cuenta a sus representados, es decir, ciudadanos. Y es el ciudadano el que debe participar activamente en el control de sus propias políticas públicas y en el control del comportamiento y la conducta de su representante. Por eso es que, como decíamos en clases anteriores, no lo decía aquí, lo decía en una conversación, llegado al tercer o cuarto año de gobierno, hay muchos representantes que ya no visitan sus provincias porque han perdido toda autoridad sobre sus representados. Y el tema de accountability sí ha sido colocado y recogido en nuestro ordenamiento reglamentario cuando hablamos ya de semana de representación, que es la semana en la cual el parlamentario debe dar cuenta a sus representados. Siguiente. La rendición de cuentas exige la publicidad de los actos y de las decisiones de los representantes. Aquí el tema, ¿no? ¿Qué tanto de las decisiones, si decimos de que el congresista no está sujeto a mandato imperativo? Aquí surge la duda no de las decisiones. ¿Por qué? Porque las decisiones no están sujetas a mandato imperativo. Es decir, lo que tengo es que explicar por qué voté de esa manera, pero no decirles que pido perdón o pido disculpas por mi tipo de voto, sino fundamentar el voto, hacer entender al ciudadano, a la masa,
por qué se votó de una o de otra manera. Es necesario que la política sea publicitada. Solo en el acceso a la información se podrá contar con una ciudadanía bien informada y que podrá participar. La calidad de la accountability está relacionada con la existencia del pluralismo informativo y de medios de comunicación independientes. Ahí les he puesto, por ejemplo, recogido cuando el congresista a su labor parlamentaria brinda rendición de cuentas, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen todos nuestros congresistas en su semana de representación, rendir cuentas. El tema está que en esa rendición de cuentas viene el detalle. Es solo decir en mi rendición de cuentas que he controlado el Ejecutivo o que también he hecho en parte de mi función en favor de mi localidad, que es lo más difícil, porque teniendo en cuenta que el parlamentario no tiene iniciativa de gasto, pero sí tiene iniciativa para gestionar, para lograr que un determinado distrito logre sus recursos, que una determinada provincia logre los recursos, o una obra emblemática de un determinado sector de región se vaya avanzando. Entonces, esa labor de representación es la que genera los llamados por los americanos accountability, ¿no? Siguiente. La función legislativa. Como les decía el día de ayer, la función legislativa está muy venidamente. Pero eso no significa que sea dejada de lado por el Parlamento. Lo que pasa es que nosotros mismos, en el Parlamento peruano, la función legislativa la hemos desvirtuado. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ir, no tan lejos, aquí a Chile nada más, y ver una agenda del Pleno del Congreso chileno, o de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. ¿Saben cuántos puntos creen que contiene una agenda del Senado chileno? De una cifra aproximada. No pasan los 5 puntos, no pasan los 5 temas. Por supuesto que son temas medulares, no son los temas de declaraciones de interés público, salud de declaraciones del año de esto, del día del amuletero, con las disculpas de todas esas leyes. No son esas leyes, son las grandes leyes de la nación. Y son las grandes leyes de la nación las que se debaten en la función legislativa, porque para eso es el representante del pueblo, para que los grandes temas que van a regir la vida de los ciudadanos sean debatidas a profundidad y aprobados como corresponde. Acá también tenemos pues el problema de que tenemos ONGs y instituciones que viven en el Congreso, que nos hagan y crean la psicosis en muchos congresistas. Tal congresista no presentó ley, oye, presentó su acá y presentó. Entonces, ¿qué origina? Que muchos congresistas comiencen a solicitar proyectos de ley. Ya. ¿Cuántos artículos tiene el Código Civil? 3.000 y pico, ya, correcto. 2.000 y pico, correcto. Vamos a modificar cada artículo del Código Civil, ya tiene usted 2.000 proyectos de ley. Vean, no en este quinquenio tal vez, pero ha habido en otros quinquenios, donde congresistas presentaban todos los meses modificatorios del Código Penal, del Código Civil, artículo por artículo, dicho sea de paso, de tal manera que a la hora que estos ONGs especializadas, entre comillas, sacaban el récord de congresistas con mayor productividad, sacaba congresista Nemesio Chupaca 600 proyectos de ley. Y tú veías los proyectos de ley, todos eran de modificaciones de normas penales en el Código Civil. ¿Leyes de trascendencia realmente? No. Entonces, en Chile, por ejemplo, es así.
Muy famoso fue el caso norteamericano. 4 años llevaba el proyecto de ley para unificar los sistemas de inteligencia norteamericana, que dicho sea de paso solo puede ser aprobado por ley del Congreso. Y no se ponían de acuerdo. 4 años de debate. Miren, pero es una ley pues trascendental. ¿Por qué no se ponían de acuerdo? Porque allí a la integración también tenían restricción de derechos y facultades para interceptaciones, violación de comunicaciones y todo lo que hacen los gringos, ¿no? No se aprobaba. Pero se presentó la ventana de oportunidades para su aprobación. ¿Cuál fue la ventana de oportunidades? El 11 de septiembre. ¿Sí saben qué pasó el 11 de septiembre, no? Las Torres Gemelas fueron bombardeadas, por decirlo así, por 2 aviones, por Al-Qaeda. Entonces, se puso en discusión que los sistemas de inteligencia no servían. Y no es que servían, sino que muchos tenían indicios. Pero por decir el indicio A, lo tenía la FBI. El indicio C, lo tenía el Servicio de Inteligencia del Presidente. El otro indicio lo tenía el Servicio de Inteligencia de la CIA. El otro lo tenía el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, porque tienen varios servicios de inteligencia. Pero como todos piensan por su lado, son entes estados separados, no pudieron sentarse a cruzar la información y poder lanzar la alerta oportunamente. Entonces, esta ley que propugnaba la integración de todos estos sistemas de información, recién tuvo su ventana de oportunidades después de la caída de las Torres Gemelas y a los 2 meses fue aprobada. Y con ello, toda esta política que después fue denunciada por los Wikileaks. Es decir, esta capacidad de investigación está con carácter legal, por eso los servicios de inteligencia de Estados Unidos no les ha pasado nada por todo el escándalo internacional, porque ellos tienen el respaldo de la ley de Congreso de la República. Pero esas son las grandes leyes que protegen a las naciones o protegen a los ciudadanos. ¿Qué gran ley hemos dado en estos últimos años? Una ley que yo haya recordado que originó trascendencia, debate, fue la 2530, el cierre de la 2530, por ejemplo. Una ley que estuvo en agendas del pleno durante 4 o 5 meses. Tenemos una ley de trascendencia, la modificación de los plazos y las no reelecciones de los gobiernos regionales. Y está pendiente, porque requiere votación calificada y requiere de un pleno. Se ha discutido por partes, ¿por qué? Porque como no hay todo el pleno, no hay un debate único. Pero en fin, volviendo al tema de la función legislativa, es fundamental que estos grandes temas los tenga el Parlamento. En la medida en que los grandes temas los tenga el Parlamento recobrará esta gran capacidad de legislar. Pero si nos preocupa más terminar el año diciendo que hemos tenido 100 leyes, de las cuales las trascendentes han sido mandadas por el Ejecutivo y las otras son declarativas, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la tendencia, de hecho, es a la disposición del Parlamento por parte del Ejecutivo de la función legislativa. El predominio de la iniciativa gubernamental es bastante claro. Se puede señalar que el dominio gubernamental sobre la actividad legislativa se debe además al mayor grado de éxito de sus propuestas de ley. ¿Qué hay en algo trabajo? ¿Cuántas propuestas del Ejecutivo se han hecho ley? Les apuesto que no menos del 80% de las propuestas que vienen del Ejecutivo. Entonces, ¿quién pone la agenda del Legislativo? El Ejecutivo. Y esos sí son temas de gran interés. Y lo más curioso es, ese sería un primer estudio. Un segundo estudio sería
¿cuántas de esas iniciativas legislativas hechas ley tuvieron dictamen de comisión? Y un tercer estudio sería ¿cuánto debate de las iniciativas legislativas, imaginémonos, dictaminadas en comisión, tuvieron un debate profundo en el Parlamento? Entonces, ¿cómo le damos cuenta al ciudadano después? Si ni siquiera nosotros mismos sabemos. Miren lo que hemos pasado con esto de las AFP de los independientes, aprobado en la comisión permanente. Y usted sabe que en la comisión permanente siempre los debates son más cortos y son menos significativos. Todas las idas y venidas se han tenido que dar el mismo Ejecutivo y el mismo Parlamento para corregir algo que el Parlamento dio paso. Porque seamos sinceros, el mismo Parlamento dio paso. Porque no cumplimos con nuestro verdadero ciclo legislativo, nuestra función legislativa. Ahí les he puesto el ciclo legislativo básicamente para que vean desde donde se inicia el trámite documental, a fin de trámite, cuando se presenta el proyecto, oficialía, comisiones, oficialía mayor, por decirlo así, que en realidad es una vicepresidencia la que pone en la comisiones de ley, ¿no? Siguiente. Aquí lo que les estaba diciendo, no debemos olvidar que en el proceso legislativo hay dos momentos, el inicial y el final, surgiendo en el inter del proceso legislativo la posibilidad de que se aporten modificaciones a los proyectos de ley. Es decir, está bien, es un proyecto del Ejecutivo, pero yo, Parlamento, debo ver si realmente el proyecto de ley amerita que se apruebe tal cual en sus propios términos o surja modificaciones, darle aportes, producto del debate y producto de algo que no hay pues, en el Parlamento peruano, la especialización. ¿Qué significa especialización? Deberíamos tener expertos en temas en cada comisión. Ese es el principio de las comisiones en los parlamentos en el mundo. El principio de la representación en comisiones es que en las comisiones deben estar representados en la proporción numérica y en proporción de números de integrantes de los mismos grupos políticos que existen en todo el Parlamento. Por eso es que en comisiones fluctúa el número para poder dar cupo a todas las agrupaciones políticas. Y se supone, entre comillas, que son los especialistas en cada materia. Pero aquí vienen dos reflexiones. ¿Cómo podemos hablar de especialización si en el Perú las presidencias duran un año? Sí, al siguiente año no solo cambia la presidencia, sino cambia muchas veces la composición de los miembros del grupo parlamentario. Es decir, se supone que si es un experto en minas, debe estar desde el primer año hasta el quinto año. Es un experto en ciencia y tecnología, debe estar desde el primer año hasta el quinto año. Yo he visto en mi comisión ahora ir fluctuando esos representantes de los grupos parlamentarios. Todos los años tengo nuevos. Entonces yo me pregunto, ¿con qué especialistas estoy trabajando? E incluso para algunos es hasta novedad que en mi comisión se practica la asistencia electrónica cuando llegue. Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos aportar para la modificación del proyecto? Terminamos aportando más bien problemas. Y por eso es que los ejecutivos tienden a decir, por favor, que el Parlamento no le meta nada, porque si le mete algo va a lograr la ley. Les digo, desde la perspectiva de haber estado desde la otra vereda, desde la perspectiva de haber sido secretario general del PCN. Entonces, ¿cuál es la idea de los ejecutivos? Que no lo cambie el Parlamento.
porque si no distorsiona, porque considera que no hay especialistas y muchas veces lo que se le pone es populismo puro. Verbigrasa, dense el trabajo de revisar el proyecto de ley que vino del Ejecutivo para Forsur. ¿Ya? Y miren el monstruito que salió de ley de Forsur, de administración de fondos de Forsur. Lo destrozaron, crearon que primero pasaba, era la responsabilidad de los alcaldes distritales, provinciales, del gobierno regional, que cada uno se reunía en el gran comité de Forsur y de ahí elevaba después sus proyectos y todo. En general, cuando hay responsabilidad de todo, responsabilidad de nadie, caos. Entonces, o también a la inversa, como sucede. También sucede a la inversa. Les mencioné hace poquito el tema de la AFP. El tema de la AFP comenzaron entre los propios parlamentarios a acusarse. No, tú lo pusiste, ¿no? Finalmente lo puso el Ejecutivo. Esa es la gran realidad. Porque a veces el Ejecutivo, como tiene sus coordinadores acá, está bien, dice, oye, ahí podemos meter ese tema, acércate y mete ese tema. Y ven ventana de oportunidades para meter también eso. El detalle está en que no hay expertos en las comisiones para poder analizar estos temas. Si hubiera expertos, rápidamente los detectarían. Una de las pocas comisiones donde siempre hay expertos es la Comisión de Constitución. Y eso es una comisión, si bien es cierto, no se dictamina mucho, pero los dictámenes son más profundos. Estuve en una brillante época en la Comisión de Constitución y era realmente un lujo escuchar cada ponencia de cada parlamentario, debidamente fundamentada, habían leído en su casa de dictamen, habían traído sus aportes y lo fundamentaban con los respectivos autores. Yo pregunto ahora, ¿en qué comisión hacemos eso? Muy pocas. ¿Por qué no tenemos el aporte de expertos? Este examen de enmiendas, como le llaman en España, este es concepción española, aporta a la legislación una iniciativa gubernamental, un elemento posterior, ¿no?, a evaluar la influencia de la producción legislativa entre los distintos componentes parlamentarios. Por ende, podemos decir que de alguna manera el representante parlamentario mantiene su función legislativa, pues se resiste a convertirse en una mesa de partes del Ejecutivo. Esa es la gran oportunidad que tiene el parlamentario. La pregunta es, si él no es experto y su asesor tampoco es experto, definitivamente entonces será una mesa de partes. Sigue. En el caso del reglamento del Congreso, establece una serie de actividades de los representantes para vincular a los derechos y deberes de los congresistas en el artículo 22 y 23. Entre los derechos y deberes funcionales tenemos, y que son realmente funciones parlamentarias, mantener en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, conocer y procesar sus preocupaciones y necesidades. Esto es muy importante. El parlamentario que atiende los pedidos ciudadanos, da trámite a ese pedido ciudadano y responde a ese ciudadano, va a mantener un vínculo con el ciudadano. Pero eso depende, sinceramente, de un trabajo muy fuerte del equipo técnico que apoya al parlamentario. Un equipo que, básicamente, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando trabajaba en despacho, que atendíamos pedidos de personas por su jubilación, pedidos
por su atención en salud, pedido de ciudadanos, de reclamos ante la municipalidad. Entonces, todos esos documentos habrá que tramitarlos y obtener una respuesta para el ciudadano y a la vez volver a remitirle la respuesta al ciudadano. En la medida en que el ciudadano reciba un documento del Congreso firmado por el congresista, el ciudadano se va a sentir muy satisfecho porque sentirá que su voto sirvió para algo. Y les cuento como anécdota. Yo pude comprobar en una localidad de mi región de origen, cuando un ciudadano salió orgulloso a abrazar al parlamentario y decirle que estaba contento porque le habían contestado su carta que había enviado. Y lo tenía ni siquiera en mi cama, sino en una bolsa plástica y con chinches pegados en su pared de adobe. Y se lo enseñaba a todo ciudadano que había llegado, que llegaba a su casa, todo vecino, que el parlamentario, el congresista fulano de tal, le había firmado, le había mandado una carta a él. Lo curioso de esto es que el señor era analfabeto. Y él se sentía orgulloso de la carta y era informándole que su pedido había sido denegado. Pero miren el sentimiento y la identificación de representante y representado. No le interesaba que el resultado haya sido negativo, le interesaba que su parlamentario lo había atendido. Ese vínculo es el que hace realmente valer al Parlamento. Esto lo trabajan mucho los norteamericanos. Por eso es que en la Cámara de Diputados es la que tiene mayor contacto con los ciudadanos y se reelige cada 2 años. Atender las denuncias sustentadas y documentadas de la población, presentar pedidos por escrito para atender las necesidades de los pueblos que representa, atender el funcionamiento de las sedes descentralizadas del Congreso, realizar audiencias públicas, actividades vinculadas a la intermediación, contribuir y mediar entre los ciudadanos, sus organizaciones y los entes del poder ejecutivo. Muy bien, siguiente. Veamos ahora las relaciones entre representado y representante. Este es un cuadro sinóptico que trata de esquematizar todas las características de las relaciones que existen entre el representado y el representante. Lo primero que debemos hacer es definir qué es el elector y qué es el elegido. El elector pues ya no es solo un estamento o corporación, sino que ahora es un grupo de individuos iguales entre sí, denominados ciudadanos, con intereses particulares, pero ligados todos por un interés compartido, el de la nación. El elegido es aquel en el cual se ve reflejado o representado, simboliza al pueblo y a la nación y es elegido a través de elecciones. El rol de los actores: el ciudadano genera demandas y el político representante canaliza estas demandas, es decir, analiza racionalmente los intereses objetivos de los representados, poniéndolos en una agenda política y pública y ejerciendo la defensa y representación de estos. Es decir, el ciudadano puede pedir muchas cosas, pero no todas esas cosas que pide el ciudadano son realmente de relieve para la nación. O en todo caso, el relieve para esa nación se verá en medida de que las circunstancias geográficas o las condiciones en el tiempo puedan permitirlo. Porque muchos ciudadanos pedían una carretera para sus pueblos, pero la afluencia de tránsito para esos pueblos era muy poca. Para un pueblo de 200 habitantes pedir una carretera es mucho. El parlamentario podrá, con el informe técnico, ir y convencerlos de que no necesitan una carretera, pero sí se les puede hacer un camino asfaltado. ¿Por qué? Porque es el primer paso para ir construyendo y luego posteriormente poder llegar a ello en la medida en que la población.
La relación entre el mandato y las políticas. El mandato, el programa electoral, permite a los representados predecir las acciones de aquellas y al mismo tiempo sirve de referencia para premiar o castigar a los representantes. El accountability. El mandato no imperativo propone una serie de opciones contenidas en los programas electorales, pueden cumplir o adecuar sus propuestas de acuerdo a los intereses de la nación. Aquí viene un gran tema que siempre es debate. Se dice que los políticos prometen todo y cumplen casi nada. Pero, ¿qué tan cierto esto es para la doctrina o cómo lo enfoca la doctrina? Se enfoca de la siguiente manera, o se justifica para algunos, digamos, que el que no está en el poder no tiene la suficiente información para saber si su plan de gobierno se podrá ejecutar en toda su dimensión. Que recién, cuando esté en el poder, podrá tomar un contacto real de las potencialidades que tiene el país, de la gravedad del problema o de los recursos con los que cuenta para poder implementar su plan. Y de acuerdo a ello, tendrá que adecuarse para ejercer el gobierno buscando siempre el bienestar general. Y ahí el problema. El tema es, ¿qué pasa entonces si yo propongo hacer blanco y termino haciendo negro? No es que me adecuado, porque adecuarme es llegar a un color gris. Es una variación de 180 grados de mi proposición o de mi propuesta. Por ejemplo, suponiendo que José Carlos Capriato ofrece, señores, vamos a estatizar todos los grandes comercios de Lima, Ripley, Zara, todos van a ser estatizados, supermercados por el Estado, no va a haber ropa china. Entonces, bravo, José presidente, me saca presidente. Yo llego y me encuentro, porque los chilenos nunca más deben estar en el Perú y todo el discurso del rollo político, ¿no? Estoy en el gobierno y me encuentro con una circunstancia diferente y lo único que puedo hacer es imponerle condiciones mejores para sus trabajadores a los chilenos, es obligarlos a que paguen brutalmente sus impuestos. Esa es una opción. Pero sin embargo no hago la segunda, la opción que les digo, sino que por el contrario firmo convenios para que se hagan más salas y más Ripley en todos los conos y se hagan incluso en cada provincia del Perú. ¿Me habré visto adecuado por las circunstancias o habré virado totalmente de mi opinión? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que finalmente el ciudadano, cuando haga accountability, me sancionará. Me sancionará. La receptividad genera el vínculo de confianza y crea confianza y fidelidad. Cree, acepta, socializa y desarrolla determinado tipo de actitudes que implica su aceptación al símbolo que representa el parlamentario y a su actuación, otorgándoles así legitimidad. Es decir, hay determinadas acciones de grupos parlamentarios que por más que le digas samba canuta más, le crearás fidelidad a la gente. El ejemplo lo vamos a tener en las elecciones de Lima. O sea, mandan a hacer una encuesta expresamente para decir hace obras pero es corrupto. Esa es una encuesta para hacer. Y la gente dice, no me interesa que sea corrupto porque haga obra. Y atacan sobre ese tema. Pero el tema es que se creó
un vínculo de confianza. ¿El vínculo de confianza cuál es? Este señor sí hace obras. Este señor sí me representa. Cada vez que hay problemas, ahí está él. Crea confianza y fidelidad. Debe actuar mostrando sensibilidad ante sus representados y sus intereses. Su nivel de receptividad se mide por su respuesta ante las demandas de los representados. Es decir, por atender las respuestas de los demandados. Ojo, y como ya les dije, no necesariamente satisfaciendo la respuesta del representado o lo que pide el representado, sino el solo hecho de estar con él. El solo hecho de decirle, estoy contigo, pero no podemos hacer más, hemos hecho todo esto, ya el ciudadano se siente que su autoridad ha estado y crea una fidelidad, una confianza. Y a ese ciudadano que ha logrado crearlo con fidelidad y confianza, lo va a atender como autoridad siempre. Siempre va a ser el que va a votar por él. Así le digan después, mira que fulano es así, que es borracho y todo lo demás, no le interesa. Él sabe que cuando su pueblo lo necesita, él está. Control y responsabilidad. Pide cuentas, fiscaliza al representante en las elecciones siguientes, le reitera su confianza o se la retira. Las elecciones son concebidas como un momento de las rendiciones de cuentas. Él rinde cuentas, responde por sus actos a la ciudadanía. Uno de los parámetros para salir airoso de la fiscalización del representado es el cumplimiento de sus promesas electorales y el desempeño idóneo de sus funciones. El proceso que hemos estado hablando de accountability durante toda esta etapa. Al final del mandato, el representante recibirá su evaluación, con su renovación o no renovación. Por eso es que cuando se plantea que en los parlamentos no exista reelección, la pregunta es, ¿cómo vas a juzgar? Se dice, no es que vas a juzgar no al individuo particular, sino a la agrupación política, cómo se ha comportado. El gran tema es que los vínculos, además de agrupaciones políticas, se dan por individualidades. Pertenecen a un determinado grupo político, pero se dan por individualidades. Es más, algunos autores señalan que lo que pasa es que las agrupaciones políticas originan modelos de conductas. Por ejemplo, se dice de determinado grupo político, no, esos son políticos. Por eso ellos saben hablar, saben defender sus posiciones. Entonces, si estamos en un ente político, ¿yo qué soy? Si al otro le digo que es político. Es como la película de Ciento, ¿no? Vamos todos a lo mismo, que es a la guerra. ¿Tú qué eres? ¿Artesano? ¿Obrero? Ya. ¿Y yo qué soy? Yo sí soy guerrero, yo soy soldado. Entonces acá, no le gusta que le digan, ese es político. Oye, ¿y qué estabas? ¿En qué lugar estabas? En un lugar político. Entonces, desde que entraste en este lugar, eres un político. Así que olvidémonos eso que dicen, no, es que yo no soy político, ellos son políticos. Te sometiste a elecciones políticas y si ganaste, te convertiste en un político. Y si no quisiste llamarte nunca político, nunca te sometas a el control y responsabilidad de los ciudadanos. ¿Correcto? Sigan.
Un tema que indirectamente ya lo hemos venido manejando y tratando en todas las sesiones, porque es parte de la evolución de la representación. La representación y la no sujeción al mandato imperativo. Dice, la representación como mandato imperativo desaparece cuando un cuerpo representativo se transforma como una delegación de mandatarios encargada de tratar con la corona, se transforma de contraparte del soberano en órgano soberano. Así surge a nivel constitucional como logro de los constituyentes revolucionarios la prohibición del mandato imperativo, en ocasiones explícitamente vinculada a la soberanía de la nación. Confundimos a veces o vinculamos soberanía de la nación al no mandato imperativo, y el mandato imperativo ha ido evolucionando, como ya hemos señalado, hasta que los constitucionalistas elaboran toda la teoría de que los parlamentarios no deben estar restringidos por sus electores al tipo de voto que deben emitir. ¿Qué dice nuestra Constitución? El artículo 14. Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. El reglamento del Congreso, que ya lo hemos visto siempre. Pero tenemos que analizar el término no están sujetos a mandato imperativo. ¿Qué significa no estar sujetos a mandato imperativo? ¿Qué implicancias tiene no estar sujetos a mandato imperativo? Este término, que su origen básicamente fue para decir que no obedece a nadie, tiene dos implicancias. La primera, al no existir todavía en aquel entonces, en el origen de este mandato, los partidos políticos, dicha prohibición fue interpretada únicamente en relación a los electores, quienes ya no podían hacer valer sus indicaciones sobre los representantes que acababan de elegir. Si los zapateros habían puesto a su candidato, ya no podían obligarlo a que cumpla fielmente su mandato. Pero todo esto fue antes del surgimiento de los partidos políticos. ¿Cómo queda esto cuando los partidos políticos son los que toman decisiones en conjunto? Ahí viene el tema. Los partidos políticos aparecen como organizaciones intermediarias entre los ciudadanos y los representantes, en la medida en que su infraestructura partidaria suele ser un medio indispensable para materializar la elección de los candidatos que dichos partidos propongan a la ciudadanía. Por consiguiente, si los partidos son los intermediarios entre los ciudadanos y los representantes, la prohibición del mandato imperativo debe ser enfocada en la actualidad no solo en función de los electores, sino también en función de los partidos políticos de cuyas filas provienen los congresistas o que se han apoyado tal o cual candidatura. ¿Será cierta esta afirmación? ¿Quiere decir entonces que yo, miembro de un partido político, voto como quiero y porque es mi mandato imperativo, no soy sujeto a mandato imperativo? Veamos lo siguiente. ¿Hasta qué punto podrían los representantes considerarse legítimamente libres de tener que acatar las indicaciones provenientes de los partidos con cuyo apoyo pudieron ser elegidos al Parlamento? Es decir, votar diferente al partido elegido. ¿Hasta qué punto podrán decidir pasar o integrarse a grupos parlamentarios distintos en el transcurso del tiempo que dure su mandato? Son las preguntas doctrinarias que surgen. Oye, si los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, entonces no tienen por qué obedecer a su bancada. Si no están sujetos a mandato imperativo, pues ya no me junto con este que me cae súper antipático y me voy con el otro que es antipático. Aparte con él estamos en el mismo club, el otro no,
me ayuda con su partido político, ha sido el vehículo para llegar, pero no, él le da en otro ambiente, yo estoy en otro, me voy mejor con el otro. ¿Hasta qué punto soy independiente? Porque no estoy sujeto a mandato imperativo. La representación no sujeta a mandato imperativo tiene aquí un gran dilema, en donde los partidos y su influencia en la representación han alcanzado ribetes constitucionales, originando la siguiente argumentación. Los parlamentarios representan a la nación, pero ejercen tal representación en nombre de los partidos y organizaciones que facilitaron su elección. Y que más aún, el que no estén sujetos a mandato imperativo no debe interpretarse como independencia absoluta y deslealtad partidaria. Al contrario, son voceros y expresan el punto de vista de sus movimientos, coordinando con ellos a través de sus respectivas estructuras y defendiendo sus propuestas programáticas. ¿Quién lo dice eso? En una obra de Enrique Barnales, en colaboración con Alberto Otárola Peñaranda, no el parlamentario, su hermano. Y querido utilizar este actor, no a otros que son tal vez un poquito más claros, por sus posiciones ideológicas. Porque muchas veces dicen que el hombre libre es propio del hombre socialista, pues el hombre socialista dice que debe estar vinculado a su partido, porque su partido fue el vínculo que originó para que fueran elegidos. Y más aún, en aquellos parlamentarios, y esto se da siempre, a los que criollamente se les dice, se les apareció la elección. ¿Por qué? Porque individualmente nunca hubieran sido elegidos. Fueron elegidos simplemente por el arrastre del Ejecutivo y de su partido político, por el arrastre de la fuerza partidaria, del voto partidario, más no por su capacidad personal. Y eso lo podemos comprobar nosotros. Yo hasta ahora no terminé de conocer a los 130 congresistas. No sé si ustedes, el otro día me tropecé con uno y tuve que pedir disculpas, no sabía que era congresista. Y esto es que siempre voy al pleno, esto. Bueno, pues. Pero por otro lado, la pregunta es quién no conoce a determinados parlamentarios, ¿no? Que todos conocemos. Pero bueno, entonces, esta frase, esta conceptualización de Enrique Barnales y Alberto Otárola en su obra La Constitución de 1993, análisis comparado, nos lleva a esta conclusión, que son voceros y expresan el punto de vista de sus movimientos, coordinan dentro de ellos a través de sus respectivas estructuras y defienden sus estructuras o sus propuestas programáticas. Y por ende, el tema del mandato no imperativo ya no es solo un mandato individual, sino un mandato dentro para proteger al parlamentario de agentes externos, más que un tema de que haga él su sacrosanto bulto. Bien, creo que este es el último punto que tratamos el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. El día domingo, el Diario del Comercio publicó una encuesta de índices de apoyo, en la cual dice que el 83% de la población no se siente representada. Creo que todos hemos leído eso porque ha sido publicado en el Diario del Comercio. Y además eso queda corroborado con las elecciones últimas municipales y regionales, en las cuales los partidos políticos también han sido vencidos en las regiones por movimientos regionales, ¿no? Con lo cual queda corroborada la encuesta. La pregunta es
más que pregunta es preocupación, porque por favor usted podría aclarar y comunicar un poco más. Sí. ¿Algo más? No es que los partidos, sí, por eso termino. Si la gente de la población no se siente representada por los representantes elegidos, le está quitando legitimidad. Y también le está quitando legitimidad a los partidos, porque los partidos no estarían, por lo menos en los últimos años, tomando las necesidades y proponiendo las soluciones a los problemas. Entonces, si bien es cierto que es algo tan general, pero sin embargo tan vigente y tan preocupante. Lo que pasa es lo siguiente, miren ustedes, ya lo hemos dicho en la sesión, pero vamos a profundizar. En el tema de la representación política hay que tener en cuenta dos elementos. No es parte de esto, porque eso es parte ya de otro capítulo que no lo hemos visto, es cómo se origina la representación. La representación política se origina básicamente por el modelo electoral y por el diseño político. Y eso es lo que está fallando en el Perú, el modelo electoral y el diseño político. El modelo electoral está reflejado a cuántos parlamentarios existen, cuál es la proporción electoral que se tiene, cuántas son las elecciones, qué tipo de elecciones tienes, voto preferencial, no voto preferencial, voto cerrado, voto abierto. Les recomiendo leer en internet modelos electorales y representación, está en la biblioteca del Congreso. Ahí está toda la gama de modelos electorales de cómo elegir representantes. Eso no está fallando, me parece. Se los he dicho a través de todo el lazo. Tenemos números claros, 130 representantes para casi 20 millones de electores. Saquen la proporción. Saquen la proporción en Lima de cuántos parlamentarios hay, cuántos electores hay y a cuántos representan. Es imposible realmente que un ciudadano pueda atender a los 300.000 o 500.000 o 1 millón de ciudadanos que representan. Los sistemas que triunfan en el mundo, la representación siempre es mayor y es más proporcional el número de representantes al número de electores. El diseño político, ahí sí, si lo otro está mal, esto está, como diría mi hijita, re mal. ¿Por qué? Por un tema muy simple. El año 2001 se rehicieron muchas leyes en el Perú. La Constitución de 1993 señala que la participación de las políticas de los ciudadanos se da a través de partidos políticos y agrupaciones o movimientos políticos. Punto. No dice más la Constitución de 93. No dice que uno es más y uno es menos. Con una conclusión lógica es que los dos tienen los mismos derechos y mismas responsabilidades. ¿Cierto? Pero, lamentablemente, la ley de partidos políticos, conocido como la ley PIS, creada en el año 2001, reventó el sistema político. Porque tenía un trasfondo político. ¿Cuál era el tema? Se le dio todas las obligaciones a los partidos políticos y todas las ventajas a las agrupaciones o movimientos políticos. Obligaciones, casi ninguna. Porque dice que había que buscar la verdadera representación del pueblo, del ciudadano, a través de los movimientos políticos. ¿Qué originó esto? Si ustedes ven, los movimientos políticos que se fueron formando con un grupo de vivos o el grupo del empresario de la zona, que antes de la ley de esa ley,
¿qué pasaba? Si tú querías ser autoridad de tu pueblo, tenías que ver a uno de los partidos, entrar a uno de los partidos, pasar 2, 3, 4 años, hacer vida partidaria, ascender, como diríamos previamente, desde Cachaco Raso hasta llegar a Generalote, para poder ser candidato. Y eras candidato con tus demás listas de tu partido. Pero con la nueva ley de partidos políticos, con Magalía, Pepe Chirinos y de su platita, aquí me voy a trabajar en el partido político, por favor. Jimmy, júntame 2 firmas. Ahí tienes 100 soles, cada 2 firmas. Me juntaba las firmas mínimas, tenía el movimiento. Que los partidos políticos hagan sus elecciones, poner sus candidatos. Yo mando el movimiento político, yo pongo mi candidato. Mis regidores yo los elijo. A ver, de la asociación que represento de comerciantes, ¿quién quiere ir de regidores conmigo? Ah, tú quieres ir, ya, comparto. Tú también quieres ir, ya, comparto. Se acabó el negocio. Todo es un mercantilismo, un negocio. Termino mis 3 años o 4 años de alcalde, nada hice bien. Nos vemos, chao, me voy a ir a otro sitio. Y no queda ni el local del movimiento político para que el ciudadano vaya y tire un huevo podrido a la puerta de ese local. Porque no hay exigencia en la ley de que tenga locales. Conclusión que ha originado el daño, esa ley. Y esa ley la quieren cambiar, pero no la van a poder cambiar porque muchos de los parlamentarios son hijos de esos movimientos políticos. Y prima el carácter individual y no el carácter partidario. La existencia de partidos en el Perú está restringida a 2 o 3, no hay más. Los demás son imitaciones o remedios de partidos políticos. Entonces, ¿qué les conviene? Seguir con el esquema de movimientos políticos, porque es la de Pepe el Vivo. Ese es en síntesis. Y ya les dije el otro problema del tema del diseño. Por eso es que el ciudadano, aunado a eso, lo que les dije a la clase de ayer, el interés económico también de los medios. En el Perú somos donde incluso hacen una robada y dicen, el Parlamento está tal como está por tener políticos. Un momentito, el Parlamento está como está por tener políticos. Porque los políticos que hay ponen de vuelta y media a todos los demás. ¿O no es así? Los políticos de carrera que hay. Se paran 2 políticos de carrera aquí y paran todo el Parlamento. ¿O no es cierto? Porque hay experiencia, porque hay preparación. Los demás es improvisación. Y el peruano dicen que es el campeón de la improvisación. Por eso es bueno, pues, y aprobado en otras cosas en el mundo. Pero es malo también porque todo lo lleva al extremo de la improvisación. No sé si con eso he cubierto algo de tus preguntas. Esas son las cosas que tendríamos que cambiar para poder tener una verdadera organización. Claro que la prensa va a salir a criticar. ¿Y a quién subir el número de parlamentarios? ¿Lo más otro lado? ¿Lo más aprovechados? La democracia cuesta, señores. Pero no hay otra forma en el mundo que permita un mejor sistema de gobierno. No se ha intentado hasta ahora. Y lo que se inventó demostró que fue peor que la democracia. Y cayó tras la caída del muro de Berlín. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, agradecerles. Si a alguien le gustó, a todos les gustó, bien. Si no les gustó, no se lo puede ganar. José Carlos,